Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Y bueno, hoy es un episodio especial porque hicimos una pausa en nuestra agenda para tocar un tema importante que nos va a ayudar a entender qué está pasando con Israel y Palestina. Específicamente hay un grupo terrorista llamado Hamas ahí, pero vamos a ir por parte. Y para eso me acompaña un amigo querido. Bueno, aquí está Ricky con nosotros, obviamente. Farah, le dimos chance porque ella está en preparativo de una cosita que viene cerca por ahí. Pero, señores, Te Dejagua, Julio César Valentín es una persona que yo conocí creo que en el último año y yo no le puedo explicar la admiración que me ha despertado este joven. Primero porque su inteligencia, o sea, yo no sé cómo él retiene tanta información histórica que yo digo, pero ¿y cómo tú te sabes todo? ¿En qué momento tú leíste todos esos libros? O sea, no lo entiendo, pero hablar con él de historia, de política, me encantó el episodio que hiciste con Hamid de la teoría conspirativa. O sea, yo creo que uno de los episodios que más he disfrutado de Hamid, de Tertuliadura. Vaya para allá. Y bueno, ya es un oficial miembro de Patreon, de Gepiano Podcast. ¿Cómo? Ya lo tenemos por ahí, o sea que de la comunidad. Así que nada, bienvenido. Cuidado. Jagua. Sí. Cuidado. ¿Qué pasó? No, porque él De dijo la que comunidad gepiana. Cuidadito contigo. Muchísimas gracias por la invitación, Iván, Ricky. Claro. No, y ya me dijeron que tú haces stand-up comedy. Yo te estoy conociendo ahora en vivo, pero ya empezamos bien. Sí. Hay que tirarse para allá para uno de sus shows. Sí. Entonces nada, Jagua, tenemos muchísimas preguntas. La primera pregunta yo la voy a tirar. ¿Por qué Israel y Palestina se están matando? Tú acabas de hacer la pregunta más difícil. O sea, tú vas a empezar la conversación como vamos a terminar la conversación. Es la pregunta que la gente quiere saber. O sea, yo creo que tenemos que, para responder eso, si tenemos que ir para atrás, respóndelo. Pero yo creo que esa es la pregunta. A nadie le importa mucho de que si es un tema de que... De hermano y no sé qué. Exactamente, ahora, ok, se sabe, yo creo que aquí todo el mundo sabemos que los palestinos son descendientes de Ismael, el hijo que no es de la promesa de Abraham, sí. Y Israel son los hijos de Isaac, el hijo prometido a Sara y Abraham. Pero eso es según ¿En qué la sentido? perspectiva, porque los musulmanes dicen que es al inverso. No, varón, pero espérate. Nosotros somos cristianos. Obviamente nosotros creemos la palabra de Dios que dice que en la desesperación de Sara, de que ya estaban entrando en edad, y el Señor le había prometido un hijo, no tenían hijos, y le dijo, mira, pues, acuéstate con mi no, porque sierva, ellos dicen, por ejemplo... que es el primogénito. No, y que el sacrificio que no fue con Isaac, que fue con Ismael. Ah, bueno, ya ellos le van cambiando la historia ahí. No, pero, de hecho, el cambio, por ejemplo, del Corán, Jesús no murió. Jesús era un profeta, Joshua, y Joshua no murió. Quien murió en la cruz se dice que fue un impostor. Ya. Sin embargo, como quiera el Ricky, tenemos que leernos el Corán. Tenemos que hacer un ayuno. Tú sabes que para leernos el Corán. Delante de Dios, que yo estaba casi comprándome un Corán en estos días. No, que me lo presten. Yo no voy a darle cuarto. Yo no le doy carta a esa gente. Yo te lo presto. Pues está bien. Vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer lo siguiente. Préstaselo. Entonces tú le sacas copia para darle vida a lo que sacan copia. Entonces tú me lo pasas a mí. Ok, vamos a hacerlo. Pero nada, el caso es, para los que conocen la historia del inicio, el Señor llama a Abraham, le promete una gran descendencia con su esposa. No pasan los años, no termina de quedar encinta. Ella le ofrece a su sierva, que es egipcia, Agar. Abraham se acuesta con Agar, tienen a Ismael, pero luego el Señor le dice a Abraham que esa no era la promesa es de su esposa Sara, y luego Sara queda embarazada de Isaac, que sí es el hijo de la promesa. Y bueno, ya de ahí inicia toda la promesa derrama. Promesa de la gran descendencia. La promesa del pueblo, del pueblo escogido de Dios. Okay. Entonces, ahí empieza el drama, que obviamente los ismaelitas, la descendencia, entiende que a ellos que les corresponde la bendición de Dios, y obviamente los descendientes de Isaac, de Jacob, etcétera, las 12 tribus, entiende que es de ellos porque fueron la promesa. Y de ahí vienen todos esos líos. Ahora bien, hoy en día nos interesa saber, porque ellos dicen que no, que me están matando lo mío, hay temas políticos, hay temas geopolíticos que quieren tierra. Yo creo que vayamos, claro, no nos alcanza el tiempo para desglosar tantos años de guerra e historia, pero los momentos clave para entender dónde estamos hoy. Ok. Primer momento clave, tenemos que ver cuando hay dos reinos. Estamos hablando de
10 siglos antes de Cristo. El reino de Judá. De Judá De Israel. y de Israel. Por ejemplo, en Israel estaba Samaria y en Judá estaba Jerusalén. Pero eso sin entrar mucho en detalle para que la gente sepa, Bueno, o sea, una división. Salomón tuvo su hijo y a raíz del traspaso de Salomón, o sea, Salomón fue hijo de David, quien heredó el reinado de David. Salomón tuvo su hijo y desde ahí se divide entonces Exactamente. entre el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte, conocido en la Biblia, en el libro de los jueces como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Como Judá. Entonces ahí seguimos, ahí enganchamos con... Para que entiendan, es importante esa aclaración porque para que entiendan, pero ¿cómo Judá e Israel? No, era Israel hasta el hijo de Salomón, como bien dice Ricky. Entonces ahí hubo una separación porque incluso por tema político también y de creencia y todo. El caso fue que hubo una división en el pueblo escogido de Dios y como dice Ricky, fue uno Judá y el otro Israel. Adelante. Lo que pasa es que mucha gente no quería como... No, porque atento que hijo de Salomón, tú sabes. Ajá, no quería coger No esa. querían coger esa, entonces se levantaron, tú sabes, la disputa y entonces ahí se divide, básicamente, así llanamente, el reinado del norte y el reinado del sur, Judá e Israel. Y en la parábola se refleja la predisposición que había, por ejemplo, con la persona del pueblo de Samaria. Sí, claro. Había una predisposición con esas personas y no concebían que una persona pudiera ser, por ejemplo, buena o que me ayude. Por la parábola del buen samaritano. Del buen samaritano. Sí, para que no vayan a decir que estamos inventando cosas. Claro. Entonces Salomón construyó el primer templo. Sí. ¿Qué pasa? Llega Nabucodonosor, que es el imperio neobabilónico. El primer conquistador. ¿Dónde podemos decir que estaba ahora mismo en el mapa? ¿O qué ciudad, qué país puede representar ese imperio de Nabucodonosor en ese entonces? Desde se ocupa donde está, por ejemplo, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Irak, Irán. O sea, ellos tenían conquistado toda esa zona. Pero era una cosa grandísima. Ok. Era o sea, un gran no podemos decir que no. Era donde estaba el Líbano. O no, donde estaba Irán. Pasa que, eran todo su territorio estaban conquistados por Nabucodonosor. Ok, muy bien. ¿Qué pasa? Va un poco más rápido. Los imperios no son para siempre. Y a Nabucodonosor lo tumba Ciro el Grande. Entonces ahí empieza el imperio persa. Se me lo dieron en el colegio. Entonces a Ciro el Grande, al imperio persa, lo conquista Alejandro Magno. ¿Estamos hablando qué año antes de Cristo? Estamos hablando 300, 200 antes de Cristo. Ok. Sí, como 300, 200 antes de Cristo. Wow, me pusiste fecha. Te la voy a deber. No, tranquilo. No, pero tranquilo. O sea, sabemos quién es Alejandro Magno. Eso se puede perfectamente verificar. Tenemos una referencia, un marco. Yo creo que más o menos algunos 400, creo. 300 y pico, cerca de los 400, ¿verdad? Era suficiente tiempo todavía. Entonces ahora vamos a la era de Roma. O pre-Roma. Y hasta ahora no se ha vuelto a construir ningún templo, porque me parece que sacaste un templo. Segundo templo. Exacto. Discúlpame, segundo templo que fue en los tiempos de Nabucodonosor. Correcto. En los tiempos de Nabucodonosor, los judíos tuvieron que luchar por su supervivencia. Entonces, ¿cómo era su supervivencia? Acatando. Entonces ahí entran lo que son los fariseos. Los fariseos se adaptaron al nuevo imperio. Ok. Están dando lata hace mucho ellos. Están dando lata desde hace mucho. Claro que están dando lata desde hace mucho. Entonces ellos... ¿Qué tú te crees? Que cuando llega en los tiempos de Jesucristo ya esa gente eran una élite. Sí. Ok, entonces ellos fueron cautivos por Nabucodonosor, pero llegó un periodo como que de gracia y Nehemías y Esdras. En ese tiempo el Señor le permitió volver a Jerusalén a levantar su templo. Entonces... Ese es el segundo templo. Ese es el segundo templo. Ok. Entonces vamos al 48. 48 a.C. es la era de Roma. Que coincide con el lío de Alejandría. Y ahí es donde se destruye la famosa... brevemente, ¿cuál fue el lío de Alejandría? Perdón, un paréntesis. Alejandro Magno, verificado aquí, 331 a.C. Bien. Tú no estabas muy lejos. Está bien.
fue una pelea entre 4 en Egipto. El lío de Alejandrina fue una pelea entre 4 en Entre Egipto. 4, sí. ¿Quiénes son esos 4? Entre ellos Cleopatra, Julio César, el Imperio Cleopatra, Egipto, Julio César, Roma. Roma, el Imperio Ptolomeico. Wow. Y el cuarto te lo debo. Ok. ¿Y cuál fue el resultado de ese lío ahí? Bueno, se destruyó Alejandría y su biblioteca. Su biblioteca, o sea, el registro histórico. Todos los huevos estaban en una canasta. Ay, Dios mío. ¿Y a ¿Y quién le estamos creyendo la historia entonces? Todos los huevos estaban en una canasta y qué sé yo, echamos para atrás y saco de años. Porque casi todo el conocimiento registrado estaba ahí y se perdió. Wow. Pero ahora vamos a la era de Roma. Estamos en el 48 a.C. Y toda esa parte la tiene Roma. El Imperio Romano era una gran C. Una gran C que podemos. Tú tienes a Europa, tienes a Portugal, la península ibérica. Sí, Comienzas en la península ibérica, llegas hasta Medio Oriente, o sea, llegas hasta Turquía, bajas, llegas hasta Israel, Egipto. Ya cuando estás en Egipto, tú estás bajando la C y llegas hasta Marruecos. Que bordea todo el mar Mediterráneo. Bordeando todo el mar Mediterráneo. De norte a sur, sí. Tú tienes el Imperio Romano. Una cosa grandísima. Más grande que en aquel entonces el Imperio Persa. Sí. Ok. O sea, el Imperio Romano llegó a ser más poderoso que el Imperio de Nabucodonosor. No hay imperio como ese. Wow. Ok, ¿y por qué estamos hablando en este conflicto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en Roma ahora mismo? Porque los romanos sometieron a los judíos. Ok. ¿Y tiene algo que ver con el conflicto palestino? Sí, tiene algo que ver con el conflicto palestino. Okay. Por ejemplo, a ese pedazo, ellos le pusieron Filistina. ¿A qué pedazo? A Israel. O sea, lo que hoy conocemos como... A todo lo que conocemos Israel y Palestina, ellos le pusieron Palestina. Ok. Solo Palestina. Tierra de los filistinos. Sí, de ahí se deriva el nombre Palestina. Palestina. Ok. O sea, el que le pone el nombre Palestina es el Imperio Romano. El Imperio Romano. Hasta ese momento no se había registrado en ningún momento el nombre Palestina. No. Ahora, la pregunta que yo te voy a hacer. Esa gente que vive en esa zona que hoy conocemos como Palestina, ¿son de qué etnia? ¿Son del linaje de Israel o son del linaje de que me pierdo? Ahí no sé decirte. Es un tema más de territorio que de linaje en sí. Exactamente. Porque ellos están mezclados, la verdad, muchísimo. Sí, porque es que, por ejemplo, los palestinos no son musulmanes todos. Muchos son, por ejemplo, cristianos. En el Líbano, por ejemplo, hubo un tiempo que eran 70% cristianos. 70% de su población era cristiano. Hoy día es un 30%. Sería interesante como luego profundizar. ¿Qué pasaron en esos momentos que bajó, subió? Entonces, ¿qué pasa? Era una área imperial. Ahí vivió mucha gente mucho tiempo. Claro. ¿Qué pasa? Israel... Jerusalén fue destruida por los romanos. Sí. Pero eso fue después de Cristo. Eso fue después. Porque Cristo, recuerdo que hay una porción en la que, bueno, Jesús iba al templo y Jesús peleaba con lo que hacían el negocio en el templo y él defendía el templo. Claro. Y él hizo una comparación o una anécdota, no sé, como una parábola puede ser, que él le dijo a los fariseos como que construí este templo y en 3 días... No, eso fue una profecía. Una profecía, esa es la palabra correcta, es una profecía. Construí este templo y en 3 días, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pero muchos entendían que se refería al templo físico que se había vuelto a construir. Pero él estaba hablando de su templo, que lo iban a matar y en 3 días iba a resucitar. De hecho, la gente pensaba, esto es un poco de teología, pero la gente pensaba que él era un salvador físico. Que él iba a sacar a los romanos de ahí. Exactamente. Pero no era ese tipo de salvación. Ellos entendían que el Cristo que venía era para salvarlo de los romanos. Y era parte del, vamos a decir que el leverage, ¿cuál es la palabra en español? Lo que ellos utilizaban para sugestionar hasta cierto punto los fariseos a los romanos para que crucificaran a Jesús. Porque lo catalogaban a Jesús como una persona que venía a destituir, ¿verdad? El Imperio de Roma precisamente por la misma palabra de Jesús, que al final del día se proclamó como rey. De hecho, cuando lo crucifican, el rey de los judíos. El rey de los judíos. Irónicamente hablando. Claro. Ellos, obviamente, burlándose, sin embargo, no sabían que estaban realmente
haciendo una declaración real. ¿Qué pasa? Ahí a partir de ahí, de esa destrucción, los judíos pasan a ser un pueblo disperso. Después de guerras internas. Luego de la destrucción del templo, los judíos se dispersan. Después de guerras internas, donde murieron muchos, y de más represión en el Imperio Romano, ellos quedan dispersos y pasan a ser un pueblo nómada. Pero que estamos hablando más o menos cuántos años después de Cristo. Te lo pregunto porque tenemos referencia de que las cartas, por ejemplo, la carta de Gálatas, se entiende que le escribió Pablo. Bueno, el se escribió como unos 45, 50 años después de Cristo. El templo, yo creo que el templo, si mal no recuerdo, fue en el 70. 70 años después de Cristo. O sea, que estamos hablando que probablemente 100 años después de Cristo empezó la... Pero había... ahora que estamos en Roma también se está cocinando algo. Y vamos a 200 años después. Roma se divide en dos. Roma se divide en el Imperio Occidental y en el Imperio Bizantino. Con el primero que fue Constantino. Y su capital era Constantinopla. ¿Qué pasa? Cuando cae Roma, la primera Roma, estamos hablando del 300, me parece que el 395 después de Cristo, se mantiene el Imperio Bizantino. ¿Qué pasa? Hasta 1453, estamos hablando 1000 años, se mantuvo ese imperio. Hasta que los turcos otomanos finalmente tomaron Constantinopla después de un buen rato peleando. ¿Tú me puedes ubicar más o menos en el mapa qué parte era Constantinopla? O sea, ¿qué parte de lo que conocemos por Italia? No, Turquía. Ah, ok. Turquía. Ya, bien. Estambul. Estambul. Y ahí está la famosa Catedral de Santa Sofía, que luego fue convertido en mezquita. Cuando se hizo la toma de los turcos otomanos, que eran en mayoría musulmanes. Ahora, ¿cómo vivían los cristianos y judaizantes en el Imperio Otomano? Nítido. Ahí no había pleito. Los cristianos y judaizantes en el Imperio Otomano eran llamados dhimmi. Dhimmi significa persona protegida. Ante la ley, los judíos y cristianos, su persona y su propiedad está protegida mientras usted jure lealtad al Imperio Otomano. Okay. Que era muy parecido a lo que hacía Roma. Lo que pasa es que Roma en un momento comenzó a perseguir cristianos. Sí, pero... ahí vemos un proceso de secularización. O sea, no me meto en tu creencia. Exacto. Siempre y cuando tú le jures lealtad al gobierno, al imperio, ¿no? Y pagues el impuesto por ser no musulmán. El impuesto. Por supuesto. Hay un impuesto especial. Eso es como para los que no son residentes. Tienen que pagar un impuesto para estar en República Dominicana de manera legal. Los musulmanes pagaban el zakat, que es el equivalente al diezmo en el Islam, solo que no es diezmo, sino es el zakat de un 2%. Ok. Y los judaizantes y cristianos pagaban algo que se llama silla, algo así. ¿Equivalente a? No me sé el equivalente. No me sé el equivalente. Quizá puede ser que esté mejor que nosotros ahora, porque aquí nosotros pagamos un 49 los empresarios. ¿Tú me entiendes? La gente que tiene empresa. Pero está bien, es otra conversación. Creo que tienes que sanar cosas. ¿Cómo yo empiezo una empresa aquí, Dios mío? Bueno, seguimos con Palestina e Israel. Estamos en los 1400. Con 1400 después de Cristo. Sí, después de Cristo, con el imperio, con Constantinopla. Ya ese fue su... Hasta ahí llegaron ellos. Ahora, antes de que los cristianos y judaizantes se convirtieran en dhimmi, durante la toma de Constantinopla, ahí se cierra esa ruta comercial. Ningún comerciante cristiano puede cruzar por ahí. Y era la ruta por tierra de Asia y Europa. Por eso es que nuestro amigo Cristóforo Colombo dice... Duro Cristóforo. Muy duro Cristóforo Colombo. Odiado por muchos. No, hoy en día. Da su vuelta y jura y perjura que él llegó a la India. Es gracioso, vamos a hacer paréntesis. El tipo juraba que estaba en la India. Y no solo eso. Cuando él llegó a Venezuela, él juraba que estaba en China. Y estaba donde los aborígenes. Y le dijo, seguro, yo estoy buscando a Gengis Khan.
¿Usted sabe lo grande que es eso? Como cuando te tocan la puerta, sí. Llámame a fulano. Ni te entiendo, pero no es aquí. Ahora, el Imperio Otomano duró mucho. Hablando que el Imperio Otomano duró hasta 1922. Desde 1400. 1900. 1900. ¿Y quién fue el último representante del imperio? ¿Quién fue el último gobernador del Imperio Otomano? Porque eso fue el otro día. O sea, hace literalmente 100 años de eso. No recuerdo el... Pero lo mataron. Perdió. O sea, el Imperio Otomano perdió la Primera Guerra Mundial. Ah, fue en la Primera Guerra Mundial. Sí, porque tenían su aliado, era Alemania y el Imperio Austrohúngaro, contra las fuerzas aliadas, que eran Francia y Reino Unido. Más Entonces, otros aliados más. A ese punto, porque quiero como que vayamos como, mientras vamos caminando, Ujú. haciendo este recuento histórico, quiero que vayamos como recogiendo, espérate. Sí. Pasamos por Roma. Roma se divide entre Roma y Constantino. Constantino se queda por allá por Constantinopla. Pero, ¿qué está pasando con los judíos? Llegamos ya a los 1900. Los judíos están dispersos por O sea, todo el mundo. ¿a dónde están los judíos y los palestinos? O sea, Ah, ¿dónde están esa gente? Discúlpame, perdón. También en Europa, los que eran musulmanes y judaizantes también eran perseguidos. Y muchos migraban al Imperio Otomano por seguridad. Así que en ese pedazo donde se conoce como Palestina, todo ese pedazo se conoce como Palestina, Sí. vivían judíos y musulmanes y cristianos como ciudadanos del Imperio Otomano. De hecho, los inmigrantes que tenemos son libaneses, sirios y palestinos, los llamados árabes y mal llamados turcos. Le llamaban turcos porque ellos tenían documentos del Imperio Otomano. Claro. Sus pasaportes y salvoconductos estaban en turco. Y por eso le decían turco. Pero son libaneses, sirios y palestinos. Ok. Entonces, seguimos caminando. Ujú. Ya sabemos que ese grupo de gente, que es bueno resaltar, Ujú. que el pueblo judío, aunque tuvo momentos donde tenía posesión de la tierra, luego pasaba a formar parte de una potencia, lo sacaban de la tierra, pero siempre mantuvieron, y es hasta ahora lo que los ha caracterizado, su cultura, sus creencias religiosas y naturalmente la capacidad de, no mezclar. No se mezclaban. No ellos mezclarme. se mantenían puros. Entonces, eso obviamente, por eso es que tú ves que tú tienes comunidades grandísimas de judíos en Nueva York, tú tienes comunidades grandes en Argentina, aquí llegaron por Sosúa, obviamente en la Segunda Guerra Mundial, con el tema de Hitler. O sea, tú tienes una comunidad de judía prácticamente en todas las naciones del mundo. Uh-huh. Sí. Pero mi pregunta Ujú. es, ok, me queda claro lo de los judíos, pero entonces ¿y los palestinos? Lo que llamamos hoy palestinos, que... Eran personas que vivían en esa área específica durante todo el Imperio Otomano. ¿Pero qué nacionalidad le competía? Palestinos. Porque No, ni nacionalidad, eran Imperio Otomano. ok. Eran turcos, todos eran turcos. Entonces vamos a echar un poquito más O sea, para adelante. todavía Palestina no es todavía un Estado-nación. Y falta mucho Ok. para que lo sea oficialmente. Importante eso. Quien reconoce, y eso es algo como que todavía como que yo no estoy muy claro, ¿qué fue lo que pasó ahí? Quien reconoce a Israel ya como nación es la ONU. Sí. Pero Eso en el contexto de... de eso en 1948. Ujú. Ahora, aunque Palestina no era un Estado-nación, había personas y una cultura. Había una cultura, religión y personas viviendo ahí durante muchísimos años. Así como nosotros que somos dominicanos antes de ser un Estado-nación. Claro. Claro. Simplemente no teníamos nombre, éramos criollos, pero éramos... No, se usaba el gentilicio dominicano para referirse a nosotros. A nosotros los criollos isleños de aquí. Porque criollo eran, todo el americano era criollo. Pero los criollos de aquí eran los dominicanos. Y lo éramos desde el primer registro en 1621. O sea que el nombre no se lo inventó Duarte de que, güey, somos dominicanos. ¿Por qué? Por la... Registrado ahí. Lo que le puse fue el República. El branding. El República. Déjame registrar que queda bonito. República Dominicana.
Oye, Y tres. está disponible. Nada más tiene que pagar tanto ahí en la DGI. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mete el tema tributario de nuevo? Tiene que Vamos a seguir. sanar, Ricky, Ahora, tiene que sanar. ahora, ¿qué pasa? A finales del siglo XIX se está creando una corriente política, filosófica, religiosa, que es el sionismo. El sionismo, creado por Theodor Herzl, padre del sionismo moderno, le dio ese carácter internacional a esa idea, que era volver a esa tierra, al antiguo Israel, y hacer un estado judío. Ok. Ahí. La pregunta es, en el espacio donde está hoy Israel, ¿qué había? Palestinos. Ok. Discúlpame. Porque no es que los palestinos estaban agrupaditos. Volvemos a la Primera Guerra Mundial. Ok. Todo el que perdió, su tierra se la repartieron. Y todo lo que era el Imperio Otomano se repartió entre protectorados ingleses, franceses y hasta rusos. Sí. Entonces, durante como la victoria de la Primera Guerra Mundial, todo eso se mantuvo como protectorado de Palestina. Era un protectorado británico. Eso te iba a decir Gran Bretaña, sí. Sí. Era un protectorado británico. Pero ya había personas y una cultura viviendo ahí. Lo que pasa es que estaban bajo un poder colonial. Claro. Que eso no significa que era malo. Simplemente tenían que pagarle tributo y tenían que rendir. No, O sea, es el gobierno. Es que simplemente ellos eran parte, o sea, territorialmente hablando, Sí. esa zona era parte de un imperio que perdió una guerra. Ujú. Tan sencillo como eso. Y esas tierras se repartieron. Pero Ok. Palestina como Estado, nación, no existe. Sin embargo, su gente está ahí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a los años 30. Los años 30, ya el sionismo se propaga y muchos creen esa idea de volver a esa tierra. ¿Qué pasa? Se da migraciones de judíos hasta el protectorado de Palestina. Estamos hablando de que entre el 29 y el 39 se metieron en el protectorado de Palestina 250,000 judíos. Yo creo que hay una porción de la palabra que... ¿Entre qué año y qué año? Entre el 29 y el 39. Ok. ¿Se metieron cuántos? 250,000 judíos. Se mudaron al Y protectorado. la pregunta, ¿cómo se pusieron de acuerdo estando en todos los rincones de la tierra? Porque no hay WhatsApp en ese entonces. No, de acuerdo, no. Estamos con la idea del sionismo. El sionismo, hay libros, hay información. O sea, eso Y- se regó por todo el mundo. De que Se regó. Se regó en toda la comunidad Y judía. lo chulo es que hay un muro donde ellos están yendo a orar. Ujú. ¿Entiendes? Entonces Sí, también hay un muro. hay una concentración religiosa importante Ujú. en medio de ese contexto. El aspecto religioso es el motor. Obviamente, de todo claro. esto. Entonces, Eh, cuando te plantean el sionismo, a un judío de la época te dicen, güey, tiene todo sentido del mundo para mí. Por supuesto. Y que hay una promesa en el Antiguo Testamento donde el Señor dice, no, hay que buscar la palabra, Espérate, pero esto es. la porción, dice que Él recogerá a sus hijos de todos los rincones de la tierra para que adoren en Jerusalén. O sea, Pero yo te lo voy a poner de esta forma. Tú eres dominicano, ¿verdad? Ujú. Pero 3, 4, 5, 6 generaciones más para atrás, quizá tú no eres dominicano. Quizá tú vienes de una descendencia de otra cosa. ¿Y pero qué la sucede? cultura que ellos implantan. ¿Qué sucede? Que si yo estoy viendo que mi centro religioso, o sea, mi razón de ser como cultura, como nación, como identidad, está en este lugar, y aparte de eso, yo veo que la Torá a mí me dice que en algún momento de la vida yo voy a volver para allá. Ajá. Entonces lo más natural es que si esa tierra está en disputa y simplemente lo que es una colonia, no es que simplemente yo voy a comenzar a migrar. O sea, tiene mucho sentido. Y encima que su cultura no encajaba muchas veces con la de los otros, porque ellos se mantenían entre ellos, eran como una especie de Amish, ¿no? Entre nosotros. Sí, entre ellos. Entre nosotros. Entre ellos. Ok, puede continuar. También amasaron mucho dinero. Porque eso te iba a decir. porque importantísimo. Eso es muy importante, el tema finanza, porque, o sea, por ejemplo, yo puedo ir a Estados Unidos y decir a Estados Unidos, yo quiero sacar una visa de inversionista, por ejemplo. Tratando de como allanar un poquito la cosa. Y yo puedo ir con una visa de inversionista. Y cuando viene a ver, yo me quedo allá como residente. Y eventualmente yo puedo ser ciudadano. Y mientras tanto, los hijos míos, los nietos, los bisnietos, se están criando ahí. ¿Y qué yo soy? Americano. Americano. ¿Entiendes? Entonces, hasta cierto punto,
simple y llanamente, si personas de forma natural, por comercio, por diferentes razones, están migrando hacia un lugar que se los permite y se están asentando en ese lugar, bueno, pues son ciudadanos de ese lugar. ¿Tú crees, Agua, que...? Porque realmente a mí me sorprende cómo... Porque nosotros tuvimos la oportunidad, Ricky y yo, de Israel. Y eso es eso es más chiquito que República Dominicana. Sí, hay una página que se llama The True Size que te permite tú escribir República Dominicana, sacarla y llevarla Y compararla con otra. y compararla con cualquier otro país. Y Pero sí, lo voy a hacer. o sea, lo que es ahora mismo Israel y Palestina, todo eso es un pedazo. Exactamente. Entonces, a veces me pregunto como que, wow, y una de las razones, lo testifico aquí, que yo digo, definitivamente esa gente tiene la gracia de Dios, porque es que donde quiera que llegan, o sea, ellos producen de la nada, loco. O sea, tienen una gracia, o sea, son unos genios en lo que inventan. Entonces, la pregunta que yo te iba a hacer, Uh-huh. esa sabiduría, vamos a quitar la parte espiritual. ¿Cómo tú crees que se daba? Bueno, es como, por tú decir, ¿tú crees que, por ejemplo, los japoneses son más inteligentes? ¿Son la nación más inteligente del mundo? No la más, pero puedo decir que sí, que son por lo menos más que nosotros. Yo te diría que no. No. Porque si tú coges tú mudas a una pareja de japoneses, lo mudas, por ejemplo, para Colombia, y tú no vas a tener el mismo ciudadano. O sea, esas personas se reproducen y tú no vas a tener el mismo tipo de ciudadano que tú tienes allá. Simplemente Japón es disciplinado. Ok. Los judíos son disciplinados. Pero donde quiera que lleguen. Y no, incluso, por ejemplo, ellos no, con este asunto de la banca, ellos no tenían la limitante religiosa. Por ejemplo, antes los cristianos no podían ser banqueros, no podían prestar dinero y cobrar interés, porque se entendía que cobrar interés era usura y que eso es pecado. Una mala interpretación. Porque la misma parábola de los talentos lo que te dice es, si yo te dejo 5 talentos, usted tiene que multiplicármelo. ¿Cómo lo va a multiplicar? O sea, al final, pero bueno, está bien, eso no es el tema. Continúa. Se entendía eso, entonces los judíos cobraban interés, los judíos se hicieron famosos por tener banco y administrar dinero y ser buenos en finanzas. Ahora, esto que hicieron con Israel es una vaina mágica. ¿Tú sabes lo que es en el desierto? Lo que producen agua. Tienen invernaderos en el desierto. No solamente eso. Que la gente sepa que cuando se le entrega a Israel, o sea, a los judíos, se le entrega Israel como nación, se constituye como nación, esa gente entraron en guerra como con 6, 7 países. Sí, a eso vamos. Ahora, ¿qué pasa? Eso no fue de que las Naciones Unidas dijeron, sí, ustedes, sí, es verdad, ustedes están pujando por eso desde hace muchos años. No, y también que esa decisión de la Nación Unida fue una manera de resarcir el holocausto. Sí. Que le mataron 6 millones de judíos. Y así fue. 1948. El problema es que con la independencia de Israel se dio el 14 de mayo de 1948. Y ya el 15 estaba la guerra. Ya el 15 entraron 6 países a entrarle a Israel. ¿Esa es la famosa guerra de los 6 días? No. La primera guerra árabe-israelí. Ok. La primera guerra árabe-israelí, que pues le entraron entre todos y entre todos perdieron. Claro, todavía tenía apoyo. O sea, Israel acabado de llegar, se la envió a 6 países. Todavía tenía apoyo de Estados Unidos. Ok. O sea, militarmente. Entonces, ahí la defensa de Israel pues se impuso y lograron retener su independencia. Okay. Por ahí hay un mapita que obviamente en estos días se ha vuelto bastante viral. Sí, claro. Que yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito de ese mapita. ¿Qué tanto desierto tiene ese mapita? ¿Pero qué tiene el mapa? No, que te da un recuento histórico de los territorios de lo que hoy es la nación de Israel y qué ocupación tenía de judíos y qué ocupación tenía de palestinos hasta hoy. Tiene como 4 o 5 ¿Qué pasa? figuras. Estaba la partición de la ONU. Uh-huh. La partición de la ONU era bastante equilibrada en cuanto a musulmanes y judíos. La cosa es que automáticamente empiezan los pleitos e Israel comienza a ocupar. Por ejemplo, de la guerra árabe-israelí, ellos ocuparon el 60% del territorio que le tocaba a Palestina.
Pero ahí es donde comienza la cosa, los Ahí que se conflictos. pone Porque es que lamentablemente, señores, o sea, sin tomar parte en este asunto, ¿verdad? Porque nosotros somos dominicanos, como tratando de entender la lógica. Si estamos en guerra Ujú. y usted perdió porque se dio un conflicto y entramos en guerra, ¿qué es lo naturalmente que pasa? Usted tiene que ceder. Bueno, se pierde, pero ¿Pero qué se pierde? no necesariamente se toma la tierra del otro como botín de guerra. A menos que... Lo amerite. Exacto. O tú quieras, o te dejen. O te dejen. Pero, por ejemplo, lo que se dice ahora con el tema de Gaza, que Gaza, Israel lo había cedido con cierta, ¿verdad? Está yendo rápido. Está bien. Sí, vamos Ok. cerrando. Se dio lo de la ONU, ellos llegaron. Ok. Ellos llegaron, los atacaron y Vencieron. producto de la guerra, ellos ocupan el 60% del territorio que le tocaba a los musulmanes. Ok. Y se asientan ahí. Y ahí mismo queda Gaza como una franjita. O sea, ellos quedan como atrapados. Entonces, hay dos sitios, hay dos lugares. Palestina tiene dos territorios separados. Gaza y el West Bank. Cisjordania. O Cisjordania. ¿Qué pasa? Con la Primera Guerra, pues todo lo que es la península del Sinaí es de Egipto. Claro. Y Gaza pasa a ser protectorado de Egipto. Cisjordania es protectorado de Jordania. Y ahí queda. No se llega a constituir Palestina como un ¿Quién estado pone los límites moderno. de hasta dónde llega? En ese entonces, llegamos aquí. Te vamos a dejar este terreno ahí de la franja. Todo esto es mío. O sea, ¿quién establece eso? Normalmente después de la guerra se hace armisticio. Pero hay territorio de ocupación. Tú llegas hasta aquí porque lo digo yo. Dependiendo, En este caso que sí, es dependiendo de Israel. quién gane, y también los organismos internacionales también juegan un papel importante. Claro. ¿no? Porque ya hay reconocimiento No, internacional. es que es lo que tú dices. Quien pierde una guerra tampoco es que esté en posición de negociar. Yo perdí. O sea, al final del día tú tienes que atenerte a la... Bueno, claro, suena feo, pero así es que funciona. No, y tú sabes que ahí entra mucho el tema emocional de los derechos humanos y todo ese Pero que tema. en ese entonces todavía no estaba Bueno, sí. Ya está. en el 48. La Estaba... Declaración Universal, sí, claro. Ok, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí. bien. Entonces, Lo que bien, pasa es que, llegaron, dime ocuparon... tú, le estamos pidiendo a la ONU que... Yo tengo una opinión de la ONU, es que cuando no está haciendo nada y si hace algo, mete la pata. ¿Cuál fue la metida de pata en el caso de Israel, Yo estoy contigo. en tu opinión? Pero ven acá, como tú coges un terreno donde hay gente y tú impones un estado ahí porque sí, porque tú quieres un estado para los judíos y porque hay una doctrina sionista que te dice, y un libro religioso que dice que esa es la tierra de ellos. Bueno, en verdad, en el plano secular suena una locura. Es como que los haitianos nos digan, "Mira, nuestro libro dicen que el lado de la isla, Eso República es mío. Dominicana, es mío. Ustedes tienen que irse o no van para la guerra." Y la verdad es complicado. Entonces tú tienes gente en ese lado, aunque no son un estado-nación, tú tienes gente que tiene años, siglos viviendo ahí. Ya. O sea que yo creo que ese es el punto neurálgico de todo el meollo que estamos viendo todavía hoy. Sí. Y fíjate que esa campana te la puede tirar otro desde otro punto de vista. O sea, porque precisamente por eso es un conflicto. Y por eso este tema se vuelve tan espinoso, porque los judíos te van a plantear una parte de la historia desde su punto de vista, y como ellos han vivido todo eso, y te pueden sacar todos los datos del mundo, como también otras personas que también han vivido en esa zona, así al igual que los judíos, pero que no se consideran judíos, simplemente que tienen otra cultura, que son musulmanes o simplemente son personas. Puede ser que ni siquiera sean musulmanes, puede ser que sean simplemente personas que tienen una convicción secular, por ejemplo. O sea, simplemente no se sienten parte o no forman parte de la identidad judía. Hasta ese punto donde todavía Israel no era una nación como tal. Sí. O sea, tú tienes de los dos grupos ahí, Sí. independientemente de que se conformara el Estado israelí como Exacto. tal. Entonces, al final del día, ¿qué debía pasar? ¿Quedarse siendo colonia?
O sea, Y yo entiendo a la gente que no existía el Estado de Palestina. Está bien, no existía el Estado de Palestina, no hay problema, te entiendo perfectamente. Pero ¿y la gente? Exacto. Porque el Estado es algo, un papel que se firma realmente, pero hay Tengo, gente. ahí un factor humano que... Pero a lo que quiero llegar es, o sea, partiendo de eso mismo que tú estás diciendo, o sea, entonces, ¿qué debía pasar? Simplemente quedarse haciendo colonia. O sea, por ejemplo, tomándonos nosotros como referencia, sí, una referencia, y me acusan los historiadores, que nosotros no somos historiadores aquí. O sea, República Dominicana debió quedarse siendo colonia española, simple y llanamente porque aquí había gente de todo, de diferentes tipos de background. Y discúlpame que use esta analogía, pero otro argumento que se utiliza es que esa tierra era de los judíos. ¿Pero hace cuánto? ¿Y cómo la perdieron? Si es así, vamos a devolverle Cuba, esta isla entera, Puerto Rico. Exacto. Y entonces eso México entero. Y ya como que voy entendiendo vamos a devolver eso a el España. trasfondo y la esencia. Y ya obviamente sabía que era un tema geopolítico. No, y por eso que tuve mucha gente con los movimientos estos, que es lo que son una barra basada, porque hay que decirlo, que andan devolviéndole las tierras a los indígenas. O sea, señores, por favor, también. O sea, claro. Es como que no hay que devolver. Ya esas personas son ciudadanos de ese país. Exacto. Con los mismos derechos que yo. Ese es el punto. Entonces, el tema es que también del otro lado, también hay un tema religioso. Porque, por ejemplo, cuando tú ves las declaraciones de Hamas, ya como entrando un poquito más de lleno en el conflicto actual, señores, ellos tienen un credo completamente antisemita. Sí, así es. Totalmente. Es de odio full. Así es. O sea, independientemente de que tú tengas posesión o no tengas posesión de ese territorio, en el caso de Hamas de Gaza, sí técnicamente lo tenían, aunque controlado hasta cierto punto por Israel, por el tema de la cercanía que tiene con Jerusalén. Sí. Señores, esa gente simplemente llegaron ahí estratégicamente con una filosofía completamente antisemita para acabar y exterminar a una nación. No importa cuál sea. Usted no tiene derecho de eso. Es como que el pensamiento o el sentimiento de Hitler todavía persiste. Muchas ideologías, independientemente de su nación, religión, porque hay como un odio que es inculcado. Es un odio inculcado de que le dicen, eso que está ahí le pertenece a ustedes. Y ellos crecen con eso. Y entonces, lo que yo veo, que tuvimos la oportunidad de estar allá, por ejemplo, Belén, donde nació Jesús, es tierra palestina. Sí. Entonces, nosotros cruzamos a Palestina. Sí. Y tú ves ahí una dinámica de una especie como de paz fronteriza, porque hay muchos palestinos de Belén que van a Israel a trabajar. Entonces, ahí... Pero paz entre comillas. Pero esa paz entre comillas en el sentido paz, de que... Déjame ayudarte con eso. Vamos a llegar a que cómo consiguieron esa paz en ese lado, porque si está en Palestina, pero no está en Gaza. Está en Cisjordania. Pero no es porque... Exactamente. Pero no es porque justamente hay grupos como Hamas en la franja de Gaza que constantemente... Que son radicales en ese sentido. Porque te voy a decir una cosa. La realidad es que... Son dos gobiernos diferentes, ¿entiendes? Es lo que te quiero decir. ¿Cisjordania y Palestina son dos gobiernos diferentes? Sí, actualmente sí. O sea, no es Palestina. Los dos no son palestinos. Los dos son palestinos, pero la autoridad de Palestina oficialmente está en Cisjordania. Te voy a explicar lo que pasa. Guerra de los 6 días, 1967. Egipto se colocó en la frontera y ellos dijeron, esto es así. Israel dijo, bueno, el que golpea primero golpea mejor. Y ellos tiraron un ataque preventivo a Egipto. Por ende, se metió Jordania también y sus aliados. De nuevo, todo un 3-1. Y perdieron los 3 nuevamente en 6 días. Todo el mundo perdió en 6 días ahí. Qué vergüenza. Tú vas a atacar a un país entre toditos. Y que el dicho sea de paso, lo tienen acorralado. O sea, geográficamente o sea, eso en... Es que no se entiende. En papel, toma 2 son 4. Eso era... Israel acabó, Pero no. Eso yo no lo entiendo. Israel ganó. Hay que darse a Israel. Son duros. Ahí Israel... Aunque a usted no le guste, son duros. Ahí Israel toma la franja de Gaza y Jordania pierde Cisjordania.
Y también se quedaron con el Sinaí. Aquí nadie tiene nada. O sea, no solo es ganar y quedarse e imponerse Bueno, territorialmente. pero volvemos a lo mismo. Si estamos en guerra y yo gano esa guerra, entonces se cumplen mis condiciones. Tú pierdes todo tu derecho a tú exigir lo que tú quieres exigir. O sea, es como que tú y yo nos fajamos y después que nos fajamos tú peliste, ok, está bien, ya ganaste, pero estas son mis condiciones. Aquí no ¿Qué estamos condiciones, con algo para que, ¿verdad? Aquí no estamos ni defendiendo ni a uno ni a otro. Nosotros estamos analizando los hechos. Estamos analizando los hechos. Y lo que está mal, está mal. De los dos lados. Claro. Lo que está mal, está mal. Y es bueno que la gente entienda una cosa. Porque quisimos traer esta conversación. Quizás no es un episodio habitual de Vivir con Fe, ni que usted va a salir... pero estamos aportando al conocimiento. Estamos aportando aquí a... Porque hay mucha gente en ignorancia con este tema. Por favor, señores. Temas con Israel como nación. Cojámoslo con pinza. No confundamos el contexto bíblico con el contexto geopolítico de la actualidad. Precisamente por eso quisimos traer esta conversación para quizá poner un poquito de eso. No ignoramos la palabra, no ignoramos el cumplimiento bíblico. Sabemos que Israel es un reloj, bíblicamente hablando, un reloj de los tiempos. Pero tenemos que comenzar a hacer una distinción. No todo lo que Israel, y mira que pareciera como que yo estoy defendiendo a Israel, pero ahora vamos, ¿verdad? No todo lo que usted ve que Israel sale a hacer necesariamente es algo bueno y positivo. Y usted tiene que salir con su banderita como si usted fuera un israelí. O sea, tenemos que aprender a diferenciar eso. El Señor viene a buscar su pueblo. Son un pueblo escogido, si nos vamos al marco bíblico. Y eso probablemente saquemos otro episodio para hablar un poquito más en profundidad del contexto bíblico. Sin embargo, tenemos que diferenciar las cosas que Israel como nación hace ahora en este contexto geopolítico de lo que la palabra nos enseña. Y sobre todo, un aspecto importante, porque mucha gente cree que como Israel es el pueblo escogido, Israel le sirve a Dios actualmente. Israel es un país sumamente secular. De hecho, Tel Aviv, que es la capital, bueno, obviamente ellos consideran a Jerusalén la capital, pero la capital económica, financiera, Tel Aviv. O sea, eso no tiene nada que en la que Tel se Aviv es diferencia. Capital reconocida internacionalmente, pero exacto. ellos, por ejemplo, ellos todas las embajadas, o la mayoría, porque creo que Guatemala está en Jerusalén. Hay algunas en Jerusalén. Hay algunas que reconocieron a Jerusalén como... ¿El Salvador se fue para allá? No estoy claro. Pero, o sea, tú vas a Tel Aviv y entonces puedes dar un bonche igualito que en Las Vegas o Los Ángeles. O sea, hay de todo. Hacen orgullo gay, hacen eso. Bueno, uno de los parades de Tel Aviv, los gay parades de Tel Aviv son uno de los más famosos. Son uno de los más famosos y de los más grandes. Exactamente. O sea, ellos al final del día, y tampoco se lo pongan sensible, no estamos criticando tampoco, lo que queremos decir que según su Torah, eso no está correcto y ellos lo practican. Entonces no es que ellos son unos santos. Eso es lo que la aclaración que queremos hacer aquí. La palabra dice a nosotros los cristianos que oremos por la paz de Jerusalén. Y es bueno también destacar que tú lo viviste conmigo. En Jerusalén ahí se congregan católicos, judíos, cristianos y hay barrios y musulmanes. Sí. Y no solamente cristianos, católicos y cristianos protestantes, judíos y musulmanes, y viven en paz. O sea, por eso que te digo que me sorprende cómo dentro de Israel nosotros fuimos al barrio musulmán y compramos cosas y ellos están tranquilos, o sea, no hay una represión contra ellos. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que el gobierno de Israel no es la gente de Israel y Hamas no es Palestina. Oye, importantísimo eso que tú dijiste. Hamas no es Palestina. Hay gente que está cogido con Palestina y realmente es un error. Hay que ser específico. Y mira, tú sabes, ustedes hablaron de conspiración el otro día, pero yo creo que es bueno hacer la salvedad porque que hay demasiada gente emocionalistas y activistas, lamentablemente, jalando la cosa por los moños y tomando bandos. Señores, hay que coger estos conflictos con pinza. Ojo con algo, cristiano que no está escuchando y que hasta ahora se ha mantenido en esta conversación. No pierda de vista, no pierda de vista que Israel sigue siendo un reloj bíblico de los acontecimientos que sabemos que van a pasar y de las profecías. Eso sí. No vamos a entrar en ese tema ahora.
No pierda de ojo eso. Sin embargo, no podemos caer en las tendencias geopolíticas. Tenemos que mantenernos hasta cierto punto al margen, pero sin perder de vista los hechos, porque al final del día la misma geopolítica es la que nos va más o menos como indicando por dónde viene la cosa. Y a través de las cosas que van sucediendo, naturalmente, cuando uno ve que las señales se están cumpliendo, entonces uno sabe en qué pie está parado, ¿verdad? Tú sabes que yo tengo que aquí hacer una confesión, que yo hasta le pedí perdón a Dios porque lo del sábado a mí me pareció humillante, demasiado desgarrador, o sea, impotencia. Yo sentí tanta cosa como que, porque una guerra tú la avisas, está bien, vamos al mambo. Pero como pasó todo, viendo hoy justamente el presidente Netanyahu confirmó que encontraron, no sé, como una decena, 6, 7, 10 bebés decapitados. 40. ¿Qué? No sé cuántos decapitados, pero encontraron 40 cuerpos muertos. Yo dije, señores, o sea, tiene que haber un odio tan grande para llegar a esos niveles, pero yo sentí todo eso el sábado y cuando yo vi el contraataque de Israel, que yo vi a Palestina en llama, yo tengo que ser honesto, yo hasta me sentí un poquito, qué bueno. Iván. Y yo dije, mierda, pero después yo vi algunas imágenes y dije, mierda, hay esta gente que no tiene que ver con eso. Iván. Que perdieron su casa, su familia, todo. Y eso está mal. Como cristiano, eso está mal. Iván, tú ves lo que pasó el sábado. Es un domingo cualquiera en Palestina, en cualquier época del año. Eso, pero a esa dimensión, a esa escala. Sí. Si tú ves, por ejemplo, en el conflicto del 2008 hasta la fecha, van 5.000 palestinos muertos. ¿Bajo qué contexto? Bajo bombardeo de Gaza y demás. Sí, pero espérate. Pero muertos por mano de Israel. Sí, mano de Israel. Sí, pero no lo puedes decir tampoco, porque si estos verdugos, que lo hacen de forma muy intencional, agarran y se meten abajo de un hospital. Sí. Y tú ves los videos en las redes sociales donde los mismos judíos están hasta desarrollando la capacidad de llamar a la gente para que salga de las edificaciones. Sí. Loco, o sea, estos tipos son unos hijos de su madre. Sí. No, o sea, ellos son tan hijos de su madre que los que están ahí atrás de los hospitales son lacayos. Los verdugos no viven ni en Palestina. Y aquí voy con esta parte de la historia. Que después de la guerra de los 6 días es que comienza una era que yo le digo el terrorismo. Que cuando la Organización de Liberación de Palestina se vuelve una organización terrorista y recurre a unos métodos que a nadie le gustan. Vamos a Múnich, 1972. Un grupo llamado Septiembre Negro se mete en la Villa Olímpica. Oye, pero en septiembre pasa mucha desgracia. Bueno. Y se meten a la Villa Olímpica y secuestran al equipo olímpico israelí, demandando que la liberación de unos 250 presos políticos palestinos. La peor gestión de rehenes que pudo haber hecho Alemania fue esa. Y en medio de tiro cruzado, es verdad, murieron todos los secuestradores, pero murieron todos los rehenes. Ahí, Israel dijo, esto es así. Israel dijo, esto no se va a quedar así. Y Golda Meir, primera ministra de Israel. Hay una serie de esa que va a salir ahora. Lanzó... O la película, no sé. Hay una película que se llama Múnich. No, hay una película ahora que es nueva que se llama Golda, que va a salir sobre ella. Pues la quiero ver. Entonces ahí lanza la operación Cólera de Dios. La operación Cólera de Dios fue agarrar a todos esos cabecillas de la Organización de Liberación de Palestina, de Septiembre Negro y demás. Agarrarlo por Europa y el mundo uno por uno. Y así mismo era. Durante el 73, durante el 72 y hasta el 90. Eso era en Europa, coche bomba, asesinatos, gente a tiro, así. Gente muerta en hoteles. Wow. O sea que el conflicto de ellos se veía reflejado en todo el continente. En todo el continente. Hasta en Chipre agarraron a uno y le volaron la cama del hotel. ¡Pum! Normal. Eso se llama la Operación Cólera de Dios. ¿Qué demostró? Que todos los terroristas, ninguno vive en el conflicto. Eso, mira qué interesante ese punto. Porque al final del día,
nosotros estamos viviendo en la época donde, lamentablemente, el terror es algo que domina, hasta cierto punto, pudiéramos decir, los medios. Y es lo que se proyecta y es lo que se vende. Y creo que hasta cierto punto pudiéramos decir que estamos siendo guiados por esa línea. Sí. Porque vemos que los diferentes ataques terroristas al final del día lo que buscan es una exposición. Claro que sí. Porque lo que se busca es ese alarmismo. Porque si yo, por ejemplo, está pasando eso en Gaza y yo nunca me enteré, pero no solamente que no me enteré, que no veo las imágenes. Si me enteré, sí, una guerra por allá, pero nunca vi las imágenes, no vi los videos, no me la he pasado desde el viernes, desde el sábado, viendo videos de ambos lados. O sea, ya uno está ahora mismo con la comunicación. Que todo lo que pasa en cualquier momento, nosotros estamos ahí, sí, viviendo esa experiencia. Entonces ya las emociones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Y el horror y el terror creo que juega un papel preponderante en la geopolítica de hoy. Pero no solamente en la geopolítica, también en la vida del cristiano, del creyente. Nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría, dominio propio, la capacidad de nosotros poder ver las cosas, no por lo que el corazón dice y entiende, sino por la sabiduría que el Señor nos da. Nos da la capacidad de leer entre líneas lo que está sucediendo. Para mí la invitación más grande que nosotros podemos hacer desde nuestra quizá incapacidad intelectual e histórica es, señores, no nos dejemos llevar de simple y llanamente lo que nosotros vemos en esta pantalla. Porque lo hemos dicho muchísimas veces, la pantalla lo aguanta todo. Pidámosle al Señor sabiduría para que sobriamente podamos digerir lo que tenemos que digerir, interceder y orar en la dirección que tenemos que hacer, pero sobre todo, señores, guardar también nuestro corazón. Sí, claro. Tenemos que guardar el corazón. Sí, porque es lo que te digo, uno se fanatiza. Y también, dependiendo de la fuente a la que tú consultes, va a haber una versión de la historia, una narrativa que te cuenta así, mira, lo malo son estos, lo bueno son aquellos. Sí. Entonces, al final del día, como tú dices, el único que lo sabe todo es Dios. Ahí hay temas históricos que, o sea, para que ustedes entiendan, el mejor ejemplo es nuestra relación con Haití. El que está afuera entiende que Haití es el pobre oprimido. No entienden nuestra historia de cómo sucedió la cosa y lo que no ven como el opresor. Por mucho desconocimiento. Entonces, puede también que esté pasando así allá con Palestina e Israel. Precisamente porque quien está detrás de todo esto es un grupo que tiene una meta en su vida y que no tiene nada que perder, porque a esa gente no le importa que lo maten. Entonces yo creo, y no para justificar obviamente todos los muertos que tú mencionabas ahorita de Israel, creo que también hay de parte del gobierno del Estado de Israel, creo que hay una acción de inteligencia ahí que, o sea, o te dejo vivo o me mata. O sea, o te mato o vienes tú a matarme. Entonces, ahí también es más profundo que eso. No es tan fácil como que, yo mataron tanta gente. Pero me parece, sí, pero es que aún así me parece curioso que es realmente efectivo el método que están utilizando para matar a esa gente. No, definitivamente la guerra no es. Ahora, tú tampoco puedes negociar con terroristas. No estoy hablando de negociación. Me refiero a qué se está haciendo, porque la respuesta que se dio, la más natural, fue darle para atrás a Gaza. Correcto. Pero la cosa es que ese conflicto se lleva gente que no tiene años llevándose gente que no tiene que ver. Entonces el método que se está utilizando sigue muriendo gente que no tiene que ver. Y yo, ¿cuándo van a morir los terroristas? ¿Cuándo vamos a tener los terroristas Yo creo que muertos? para concluir, ¿tú crees que es posible? Porque la gente muere, las ideas. Sí, claro. ¿Tú crees que es posible llegar a una paz mundial? Ya estoy entrando en apocalipsis. Paz y seguridad en el mundo. ¿Qué tú opinas? Paz mundial. Me parece utópico, Iván, lo de la paz mundial. Porque hemos intentado todo método para paz mundial. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial nos prometimos no volver a caer en un conflicto así. ¿Y adivina qué? Loco, pero que esto es una provocación, porque esa gente estaban en Yom Kippur, en Shabbat, en todo lo que tú te puedes imaginar. Eso fue la de esta vez, la del sábado. La de esta vez fue en Yom Kippur.
Sí, fue Yom Kippur. Sí. Así pues se repitió en el 73 también. ¿También hicieron lo mismo en el 73? La guerra de Yom Kippur, Ah, es verdad que era cuando la guerra de Yom Kippur. 3 países atacan a Israel y la expresión es asando batata, estaban ellos. Eres el mes De ahí es más- que viene la expresión asando batata. No, no viene de ahí. Ah, No. excúsame mi ignorancia, porque yo dije, pero es que en Israel yo no vi batata. Ellos lo que tienen es pampita. Y la piña de nosotros. Y mucho hummus. Ah, piña, muy duro, la piña. Ya, che, nosotros comimos hummus en ese viaje, loco. Yo comí Yo salí como de... loco Yo allá. llegué, creo que Con llegué 10 aquí, libras. mira, más o menos. Es el día más sagrado del judaísmo. Claro. Ellos no estaban siquiera en... El día del en- perdón. En vigilancia estaban ellos. Y precisamente por eso, por esa falta de preparación en ese momento, casi pierden. Ganaron como quiera. Le ganaron a todos esos países como quiera. De nuevo, esa gente no hay forma. Por eso que yo digo que Pero al final la yo gracia tengo- de Dios está con esa gente. Tiene que Yo que tengo ser. una pregunta que quiero hacerte para cerrar. A ver qué tú opinas de esta frase. Que no me acuerdo, la leí en estos días. Sé que fue una persona importante que la dijo. Pero nada más me acuerdo. Alguien dijo en algún momento de la historia que la guerra entre Palestina e Israel cesaría en el momento que Palestina baje las armas. ¿Tú crees que si Palestina baja las Palestina armas? sea libre. Ok. Creo que es... que ya eso es más complicado todavía. Porque Porque hay el hecho de que una- bajen las armas pueden sentarse a Pero, negociar. o sea, lo que está queriendo decir eso es que quien está atacando... Es Israel. O sea, es como si Free No, Palestina si- significa que Israel lo está atacando. Si Israel baja... Ah, porque no completé la frase. Si Israel baja las armas, entonces se destruye Israel. No, Israel, Palestina se lo lambe. Se lo lambe. o sea- Ñángala, fuángala. Exacto. Pero si Palestina baja las armas, se acaba la guerra. Era así, por ahí era que iba la cosa. O sea, que es la teoría del huevo y la piedra. Del huevo y la gallina, perdón. No, el huevo y la piedra. No. El huevo y la piedra. Sí, el huevo y la piedra. En este caso, la piedra es Israel. Y ya lo demostró. Y lo sigue demostrando. Amén, la roca, Cristo. Señores, ¿viste cómo los jalé por los moños? Eso? Claro. Señores, se acabó el tiempo. Gracias a los que llegaron hasta aquí. Este ha sido un episodio sumamente diferente, pero que yo me he gozado porque a mí me encanta la historia. Yo disfruto el contenido de Te Deja Agua, contenido que él lo comparte de manera diferente porque Te voy a seguir en vivo aquí. es espérate. muy Miras. complicado yo ponerme a leer de Te historia Deja Agua, míralo a esta aquí. altura de juego. Pero la manera que Agua busca, o sea, aportarte ese conocimiento, literalmente, en 20 minutos me leí los 4 posts de los carruseles que tienen para entender un poquito el conflicto, que yo dije, no, que yo tengo que llevar Agua para allá, porque esto es algo que necesitamos compartir. Y tú sabes que si usted no está de acuerdo con lo que dice Agua, no importa. Como quiera, por lo menos se va a reír un chin. Claro, Así que dele su follow. Sí. Y sobre todo, señores, seamos sobrios con este tema. Sigamos en oración. Vamos a tener otro episodio, pero ya para entrar un poquito más en términos bíblicos. Porque es importante. No dejemos de lado el enfoque, la visión, no ni siquiera escatológica, sino la posición del corazón respecto a lo que dice el Señor, de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y sabemos que Israel es parte de todo eso. Entonces, seamos sobrios, utilicemos el conocimiento de la palabra para que las decisiones que tomemos en torno a cómo vamos a manejar esto en nuestro corazón y en las conversaciones del día a día, no nos envuelva la ola mediática, que es lo que muchas veces termina pasando. Y por eso tuve mucha gente diciendo cosas o apoyando desmedidamente a un bando o al otro. No se metan en esos líos, señores. No se metan en esos líos. Nada, señores, muchísimas gracias. Gracias, Agua, de verdad, por Gracias a ustedes haber por invitarme. Lo aceptado disfruté esta mucho. invitación. De verdad que es muy interesante. Y nada, después vamos a ver qué otra cosita nos Y inventamos. si este histórica. contenido no fue lo suficiente espiritual para usted, eso es parte de la vida cotidiana. Claro, porque hay De que un ser cristiano a los que también- religiosos que Claro. aterricen. Sí. Porque Señores. no le dimos su bibliazo el día de hoy. Un abrazo y Dios le bendiga.